Bueno, pues qué hermoso, ¿no? Poder saber que hay talentos musicales. Aquí luego andamos buscando y él ya me había dicho, Alberto ya me había dicho, y yo como que me resistía. Y tenía yo que oírlo, ¿no? Ya lo había oído. Él estudió ópera. Él está preparado. Y Raúl, pues, sinceramente, el guitarrón no sabía que se pudiera acompañar así en este tipo de cantos, ¿no? Así que vamos a glorificar al Señor por eso. Si hay alguien más que tenga talento musical, acérquese con Gibran, que es el encargado de aquí. Toda la carga es para Gibran. Bueno, es bello escuchar algo así distinto como hemos estado compartiendo, y pues ya saben ustedes. Hoy esta mañana tenemos un mensaje que se llama Las características de los verdaderos adoptados por Dios. Los verdaderos adoptados por Dios. Y seguimos con el libro de Romanos. Y como ya saben, hemos estado conscientes de la riqueza de este libro y las maravillosas cosas que hemos estudiado acerca de la vida en el Espíritu. Si ustedes se acuerdan, espero lo recuerden bien, en el capítulo 8, que durante las semanas pasadas hemos estado estudiando, compartiendo, y lo interesante que ha sido para mí, lo desafiante, por supuesto, que ha sido para mí seguir estudiándolo, buscando su interpretación correcta, para comprender lo que Dios me quiere decir a mí, por supuesto, y lo que también quiere decirnos a nosotros como iglesia, ¿no? Así que vamos a recordar un poco de lo que hemos visto ahorita, pero antes vamos a tener una palabra de oración y vamos a pedirle a Dios que utilice estas palabras y este mensaje para nuestra iglesia aquí presente. Oremos a nuestro Padre. Eterno Dios, tú sabes, Señor, cuántas gracias te damos por este momento de gozo, de alegría, Señor, al ver también talentos musicales. Y por supuesto, Señor, te pedimos que tú uses todo lo que se ha preparado para este mensaje. Bendícelo, Señor, te pido por todo lo que se hable aquí y que tú seas glorificado por encima de todo. Mientras menos estemos nosotros ocupándonos, mejor. Tú eres el que debe ser el principal en estos momentos de gozo y de alegría y de fiesta, ¿por qué no decirlo? Al reunirnos todos los creyentes de esta iglesia para glorificar tu nombre y aprender, sobre todo aprender más de tu palabra. Bendice pues este mensaje en el nombre de Jesucristo, te lo pido. Amén. Bueno, como les decía yo, recuerden que hemos estado tratando el tema de los aspectos del Espíritu Santo y todo lo que hace con nosotros, y vimos 9 aspectos de la vida del Espíritu. 9 aspectos de la vida del Espíritu que nos asegura un estado sin condenación, ¿no? Por ejemplo, del 1 al 10. Y luego también fuimos liberados. O sea, ahí también está. También después en el versículo 11 fuimos vivificados. Y luego a partir del versículo 12 fuimos victoriosos. Y ahora vamos a estudiar que somos por la gracia de Dios, adoptados. ¡Qué maravilla! Es una doctrina maravillosa el ser adoptados como hijos de Dios. Es una maravillosa doctrina. Y la semana antepasada hablábamos de tener victoria espiritual. Y la primer clave de la victoria espiritual había sido el poder de la victoria, así como tal. El poder de la victoria, y dijimos que somos victoriosos, los hermanos, todos nosotros, los redimidos en Cristo, como dice el versículo 12,
Si lo ven ustedes ahí en el 8:12 de Romanos, que tenemos el poder de la victoria que es en el Espíritu Santo. No es una victoria personal, no es una victoria propia, no es lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Es la victoria del Espíritu Santo lo que ha hecho en nosotros. Y estuvimos analizando el texto cuando dice que deudores somos. Ustedes lo ven ahí en el versículo 12. Deudores somos, no de la carne, especifica claramente ahí. Es decir, estamos bajo la obligación, y le puse esta palabra para que ustedes podamos entender todos, bueno, la obligación de la nueva creación. O sea, no bajo la obligación de la carne. ¿Me explicó? Para vivir según la carne. Nada tiene que ver ya esto. No estamos obligados con la carne ya. Si ya has sido transformado, si eres hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, ya no le debes nada a la carne, ni eres ya su siervo. ¿Me explico? En el momento de tu conversión, te has convertido en siervo de justicia. O sierva de justicia, hay que decir los dos géneros, ¿no? Porque para no aquí alterar el orden, ¿no? Aunque realmente la Biblia siempre habla de un estado, de un aspecto genérico, ¿no? Pero bueno, hay que aclararlo, pero ya somos ahora siervos de justicia. Y luego estudiamos la segunda clave para la victoria en el versículo 13, que es hacer morir las obras de la carne. Espero que sigas conmigo. Que significa inhabilitar, prácticamente inhabilitar el poder de la carne en el poder del Espíritu, ya lo decimos. Así que no es solo un ajuste de cuentas para morir. Escucha, no solo se trata de pensar que estás muerto. Se trata de un asesinato real de tu carne, pues. ¿Me explico? Tienes el poder como cristiano realmente para matar el pecado. Lo tienes, te lo ha dado Cristo. Te lo ha dado el poder del Espíritu Santo. Y luego les dimos algunos consejos para la victoria espiritual. Número 1, reconocer el pecado en tu carne. Eso es muy importante. Reconocer el pecado en tu carne. Número 2, tener el corazón fijo en Dios. Número 3, meditar en la palabra de Dios. Número 4, tener comunión con Dios en oración. Y por último vimos el 5, cultivar la obediencia de la palabra de Dios. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, estás estudiando la palabra de Dios, espero que así sea, ¿no? A la vez estás obedeciendo o determinando en tu mente y en tu conciencia que estás o que vas a obedecer. Pero ahora mira, ya vemos todos esos puntos, ahora llegamos al punto de ver que el Espíritu Santo nos confirma más bien nuestra adopción. Y para darnos una idea de lo que es la adopción y cómo se maneja en el mundo, mira, quiero que vean algunos aspectos. ¿Cómo se maneja la adopción en el mundo? Hay varios factores de los niños que son adoptados. Y quiero que lo comparen con la adopción espiritual. Que lo comparen con la adopción espiritual. Escucha, por favor. Son aparentemente niños encantadores al principio, ¿no? Cuando son bebés, incluso seductores. Saben qué hacer y qué decir para ablandar y seducir a los adultos. Sin embargo, en su gran mayoría, escuchen esto por favor, pueden presentar conductas de retraimiento social. Se retraen pues. Evitación de las relaciones, hipersensibilidad a los comentarios de los demás y con tendencias a vivirlas de forma crítica. En otros casos pueden intentar hacer cosas para agradar a los demás, tanto con su comportamiento
como con su aspecto físico y arreglo personal. Incluso establecen vínculos afectivos y traen vivencias y traen recuerdos y experiencias de la historia que les ha tocado vivir. Pero no siempre el entorno en el que han crecido ha sido adecuado para satisfacer las necesidades de su desarrollo infantil. Miren, estoy hablando de hogares no cristianos, no de creyentes. Destacamos 5 problemas principales que aparecen en niños adoptados según algunos psicoanalistas. Y lo tengo que decir otra vez porque tengo que hacer la comparación con la adopción espiritual, ¿me explico? 5 problemas principales que aparecen en niños adoptados según algunos psicoanalistas. Muchos de ellos tienen, en primer lugar, conductas externas que son agresivos. 2, miedo al abandono. 3, dificultades de aprendizaje. 4, dificultades en el establecimiento de relacionarse con adultos y sus iguales. Ustedes váyanlo pensando en relación a lo contrario totalmente a nosotros los que ya somos verdaderos adoptados por Dios. Y 5, problemas de adaptación al entorno en el que están viviendo. Bueno, así es. Entonces los padres adoptivos tienen que hacerse cargo de los problemas que ellos vienen cargando, incluso de los complejos y traumas tal vez que acumularon en su vida anterior, ¿no? Muchos vienen con problemas psicológicos que parecen irreparables, ¿no? Y en la mayoría de las veces no se adaptan tan fácilmente como quisieran. A veces tienen autismo o tienen Asperger. Son 2 aspectos de la personalidad que se tienen que estudiar y descubrir. Están acomplejados o tristes y solitarios que son el resultado de los problemas que vivieron en el pasado, ¿no? Los padres tienen que ayudarles a salir adelante como a cualquiera, porque tienen la misma responsabilidad para criarlos en la disciplina del hogar. Eso es en el mundo, ¿no? Sin embargo, cuando se trata, por ejemplo, también en los derechos y obligaciones de los adoptados, más que nada en los derechos de ellos, es importante saber que tienen los mismos derechos que los progenitores biológicos, que los hijos biológicos. Tienen los mismos derechos que los hijos biológicos respecto a la herencia que dejan sus padres progenitores adoptivos, independientemente si han hecho testamento o no. Eso no importa. Así que hay un derecho moral que es innegable, porque son adoptados, pero son legítimos y tienen todos los derechos de un hijo biológico. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Amén? Ok, correcto. La adopción es una institución de protección familiar y social, especialmente establecida para atender al menor desamparado, ¿no? Dejado, olvidado, abandonado, ve tú a saber. Y es para dotarlo o proveerle de una familia que asegure su bienestar y desarrollo social integral. Es el medio jurídico por el cual los niños, niñas adolescentes, son integrados a una familia para gozar, pues, de afecto, de cuidados, de protección, de educación y condiciones adecuadas para su desarrollo intelectual, moral, etcétera, etcétera, al cual pues tienen derecho, ¿no? Estoy hablando de niños que no son cristianos o de familias que no son cristianos. Pero de igual manera, no sé si estés en tu mente haciendo la comparación
con los verdaderos cristianos. De igual manera, cuando Cristo viene a nuestras vidas, escucha, y nos adopta, nos brinda todos los derechos de un hijo de verdad, que nos cuida, nos protege, nos alimenta, nos da su legitimidad, nos brinda el privilegio de recibir educación espiritual para crecer, para madurar, para establecer nuestra vida en una dependencia total con Cristo para siempre. Y eso es maravilloso. Madurar en Cristo, tener la salvación, por decir así. Tú cuando adoptas a un niño, pues prácticamente, si eres cristiana, si eres cristiano, pues lo adoptas y ellos ya lo estás metiendo dentro del cristianismo. No precisamente a la fuerza, pero de todas maneras va a aprender de lo que tú también has aprendido. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque tiene una gran similitud precisamente con la adopción que Cristo nos da, ¿no? Ya ustedes lo vieron. El Espíritu Santo que nos trae, fíjate, nos traslada a la familia de Dios. Fíjate bien, Él nos hace hijos de Dios. Por eso tú ves en Gálatas 4:6 cuando dice, y por cuanto sois hijos, escucha esto, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. La expresión Abba Padre es como hablar, como decir mi papito o mi papacito. Un papá así de cariño, Abba Padre. Este es el pasaje paralelo al versículo 15 que ven ustedes aquí, que ahorita lo vamos a estudiar, pero el Espíritu nos confirma la filiación, impulsándonos al clamar a Abba Padre. Ahora, entonces, vamos a darle lectura al pasaje que nos corresponde, que es del 14 al 16. Vean ustedes, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Lo estás viendo? Por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si te das cuenta, para empezar, fíjate aquí, desde el versículo 14, Pablo nos da a conocer los que son hijos de Dios, y luego en el 15 vemos los que son adoptados de Dios, y otra vez en el 16 menciona también los hijos de Dios. Entonces el tema de estos 3 versículos es evidente. Hemos sido o somos adoptados como hijos de Dios. ¿Amén o no amén? Más o menos los oí a todos, más o menos. Bueno, pues qué bueno, gracias a Dios. Y eso es lo importante. Uno de los conceptos teológicos más bellos y ricos de la Escritura, hermanos, es el tema de la adopción, como les decía desde un principio. De hecho, la misma palabra está llena de gracia, de misericordia y de amor. Adopción, por definición, se refiere a una acción legal por todo lo que implica cuando un hijo llega a la familia, a una familia que no es la suya propia genéticamente por lo general, pero se relaciona con todo el propósito de tratar a aquel bebé con todos los privilegios que se hacen con cualquier otro. Esa es la adopción. Una acción legal por todos los privilegios de un verdadero hijo, para buscar atender sus necesidades físicas y mentales. Pero desgraciadamente, por lo general, cuando una familia adopta, pero no conocen al Señor, pues ya les describí más o menos lo que hacen, y a veces no lo hacen bien, pero cuando unas personas o una familia no conoce al Señor, vienen implicaciones que a veces son
pudiera decir, irreparables. Y suceden cosas a veces desagradables. Ustedes lo saben. Se ha visto en películas, y etcétera, etcétera, porque saben bien lo que sucede. Sobre todo si ya hay hijos naturales genéticamente en una familia, viene la discriminación, vienen las envidias, ¿no es cierto? Los pleitos, las mentiras, porque nunca se le dijo al hijo que era adoptado. Y vienen los reproches y a veces la desintegración familiar. No obstante, puede suceder cosas peores. Los hijos adoptados pueden recibir frecuentes, incluso abusos, hasta abusos sexuales, ¿no es cierto? Es la verdad. Y lejos de salvar a aquel hijo adoptado, le hacen la vida peor, la peor de las tragedias. Esa es la desgracia en el mundo, pero no es así en el caso cuando conocemos a Cristo y en su voluntad soberana. Dios obra y llega a ser el resultado más hermoso que jamás hayamos experimentado. El más hermoso e increíble, exactamente como lo es la adopción que Dios nos otorgó a ti y a mí por gracia. Es por gracia. De esa manera, y antes de compenetrarnos al texto, en esta primera parte del mensaje, quiero dejarles a ustedes, o mejor dicho, quiero que lo viéramos algunos ejemplos maravillosos de adopción que se encuentran aquí en la Biblia a través de la historia, para darnos cuenta del privilegio tan hermoso que la Biblia nos muestra acerca de la adopción. Y luego creo que podemos comprender y cómo se aplica a nuestras vidas. Vamos a ver tres ejemplos de adopción aquí, a través de la Escritura. Vamos a ver el primero. Número 1, la adopción de Moisés. Vamos a Éxodo, por favor. Les pido que vayan a Éxodo, capítulo 2. Ustedes recuerdan, yo creo que recuerdan toda esta parte, pero vamos a leerla. Éxodo 2, del 1 al 2. Dice aquí la palabra del Señor: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Déjenlo ahí. Como pueden darse cuenta de esta parte, era necesario esconder aquí al niño, ya que si ustedes se acuerdan, Faraón había mandado matar a todos los niños primogénitos. ¿Se acuerdan o no? Si alguien ha leído la Biblia. Bueno, correcto. Vean el 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arcilla de junco y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Bueno, el río Nilo era el que estaba ahí, tenía algunos juncos y pensó ocultar el niño ahí. Vean el versículo 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarle a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. No es como en la película, es distinto porque aquí estamos leyendo la Biblia.
a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Yo lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. ¿Están viendo? Lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Esta es la primera aplicación que vemos en la Escritura, y aquí está la adopción de Moisés. Y es asombroso que Dios permitiera a Moisés ser adoptado en la familia de Faraón, pero Dios tenía específicamente, por supuesto, un propósito para esa adopción. No fue nomás porque sí. Y lo primero que viene a mi mente es ser, ¿qué? El libertador de Israel. ¿Te acuerdas? Y por supuesto que Dios pondría los medios para llevar a los hijos de Israel a la cautividad de 400 años. ¡Wow! Imagínense, 400 años. El pueblo de Israel tenía que ser afligido, tenía que ser probado por todos esos años para dejarlos preparados para entrar en la tierra nueva que Dios les dio, donde fluiría leche y miel. ¿Te acuerdas? Una preciosa ilustración de la salvación. No obstante, muchos murieron en el desierto y solo unos cuantos entraron a la tierra de Canaán. Pero en el proceso de Dios, en sus caminos maravillosos y providenciales, aquí le permitió a Moisés ser creado por su propia madre. En la película es otra cosa. La hacen más hollywoodense que nada. Esto es la realidad. Fue creado por su propia madre. Fue en el plan de Dios para detectar el lugar estratégico de su liderazgo. Fíjate bien, de su liderazgo futuro, y lo hizo por medio de la adopción en la familia del faraón. Qué maravilla, ¿no? También una princesa que Dios utilizó para llevar a cabo sus planes y para proteger la vida del escogido para la liberación del pueblo de Israel. Ahí está. Y para la manifestación gloriosa del Todopoderoso a ese pueblo. Como dice aquí, lo prohijó. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que lo adoptó. Eso es lo que significa prohijó. Y le proporcionó privilegios pertenecientes a la nobleza. Sin embargo, ustedes recordarán que nada de esto persuadió a Moisés. Escucha, nada de esto persuadió a Moisés a renunciar a su origen. Nada. Él siempre supo. Siempre defendió su origen, y probablemente a su preparación como hebreo, a pesar de haber sido educado en la Universidad de Egipto, que poseía el más alto nivel académico del mundo. ¿Te imaginas? ¡Wow! Así fue educado. No solo por la soberanía de Dios, sino por ser adoptado a la nobleza. No obstante, cuando Moisés maduró, y reaccionó acerca de su origen verdadero, dice el Nuevo Testamento que rehusó, escuchen esto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, pero eso lo dice en Hebreos 11:24. Púntale si quieres investigarlo. No, mira, cuando yo estoy hablando acá, no quiere decir que yo tenga la verdad, yo en lo particular tenga la verdad. No es eso, Si tú no estás apuntando nada, tú me vas a creer todo lo que yo te diga aquí. ¿Y qué tal si te digo alguna cosa que no está bien? Yo fui enseñado a eso. Todos mis profesores, que por la gracia de Dios tuvimos los mejores profesores de allá de Los Ángeles, allí en Grace,
por la gracia de Dios, nos inculcaron este punto. No creas a todo lo que diga el predicador. Tienes que constatarlo y tienes que comprobarlo con tu propia Biblia y hacer tus propias investigaciones. Lo vengo diciendo desde hace semanas, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, no se me queden viendo así como diciendo, todo te creemos a ti, Enrique. Te creemos. No, a mí no me crean nada. Créanle a la palabra de Dios, que es lo más importante. Y ahí está, hermanos. Déjenme decirles que él también hizo un lado, Moisés. O sea, él no hizo, más bien no hizo a un lado jactanciosamente su origen, como también se ve en la película, ¿no? Y entonces fue llamado a ser pieza clave de la ley de Dios. El patriarca central del pueblo de Israel y el ejemplo hacia las generaciones futuras. Dios lo estableció de esa manera y no podía hacerse de otra. Y de la misma manera Cristo salió, si tú recuerdas, Cristo salió de su trono de gloria, despojándose a sí mismo, lo dije yo el miércoles en la conferencia del seminario, despojándose a sí mismo y venir a darnos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Si no es así, ¿qué eres? Si no eres hijo de Dios, ¿qué eres? Luego contestan aquí las hermanitas, ¿verdad? Pues sí, nomás hay de dos sopas. Como dijeran algunos. Bueno, yo no lo digo así, pero es la verdad, ¿verdad? A los fariseos el Señor les dijo, ustedes, porque son hijos del diablo, ¿verdad? Ya su diablo tienen por patriarca, etcétera, etcétera. Entonces, vean ustedes qué hermoso que Cristo vino, se negó a sí mismo, despojándose de su deidad, no de su deidad, de ciertas prerrogativas divinas. Cuando Él vino, cuando dice que el cual siendo en forma de Dios no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no quiere decir que dejó de ser Dios. Se despojó de ciertas prerrogativas divinas para venir a vivir en este mundo de pecado y darnos la gran oportunidad de salvación para ti y para mí. Si no fuera por eso, seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Conmiseración es lástima. Fíjense nada más, qué tremendo. Bueno, vamos a ver otra adopción, ahí en su Biblia, la adopción de Esther. Este libro, vayan a Esther por favor, un poquito antes de Job. Después de Esdras, Nehemías, Esther. Este libro nos da también la idea de la adopción en este libro. Y vamos al capítulo 2, por favor, versículos del 5 al 7. 2 del 5 al 7. Solamente voy a leer algunas partes, luego yo verbalmente les diré todo el contexto de lo que está pasando aquí. Pero noten Esther 2 del 5 al 7, dice aquí, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, ya se llamaba Hadasa y es Esther, hija de su tío, porque era huérfana,
y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Qué bello, ¿no? Y vean el versículo 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Ejai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Vemos aquí a Mardoqueo, este personaje central, En realidad le había adoptado como su propia hija, ya lo leímos. Noten ustedes, estaba bajo su cuidado. Todo el cuidado de la licitación para esta muchacha huérfana que hizo todo lo posible para cuidar de ella y protegerla como su propia hija. ¿No? Estaba también, esta también es una historia maravillosa y que podemos relacionarla también con la que acabamos de ver. Pero esta también tiene un propósito muy peculiar, ¿no? ¿Cuál sería? Bueno, engrandecer el nombre de nuestro Dios en un mundo pagano. Ahí está el punto. Engrandecer el nombre de Dios en un mundo pagano. En el tiempo de la cautividad en el mundo medo-persa. No obstante, actualmente los judíos no admitirían la participación de una hebrea en un pueblo pagano, no lo admitirían, Pero Dios lo permitió, y por medio de esta maravillosa historia, por medio de esta adopción, vemos también que Dios le permitió encontrar gracia delante del rey. Y por supuesto llegar a ser reina. Y tú vas otra vez al capítulo 2, ahora a ver versículo 16. También del libro de Esther, por supuesto. Dice, fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Basti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos los príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias. Ojalá fuera así, ¿no? Acá. E hizo y dio mercedes conforme a la generosidad del rey. Mercedes, o sea, dio misericordia, pues, ¿no? Entonces, a pesar de encontrar oposición del malvado Amán, que es un personaje aquí que quiso quitarla de alguna manera, que deseaba la destrucción. De hecho, Amán deseaba la destrucción de todos los judíos, Dios los protegió. Amán fue denunciado y ahorcado, y Mardoqueo exaltado. Porque Dios hizo justicia, porque de una mujer adoptada permitió que le fuera otorgada la corona. Esa es la manera que Dios no solo protege a su pueblo, sino que le da un sitio, un lugar de honor. Escúchenlo de esa manera, por favor. Y esa es la manera en que Dios prepara el camino para que lleguemos a la salvación y algún día reinar con Jesucristo para siempre. Finalmente ese es el propósito, ¿no? ¿O cuál otro? Está aquí echando polilla aquí, yo lo digo por mí, venir a reunirme aquí con ustedes y ustedes conmigo, nomás porque sí. No, Él tiene el propósito de llevarnos a la patria celestial.
Y es precisamente algo similitud o paralelo a lo que sucedió en la vida de Esther. Todo lo que estamos viendo tiene una relación con lo que pasa con nosotros. Y día a día, no creas que de vez en cuando. Día a día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Cada cosa que hagamos tiene que ser de acuerdo a los propósitos de Dios. No estoy diciendo que si vas a hacer alguna cosa, por decir así, pagar impuestos, bueno, ese sí es un buen ejemplo, ¿no? Pero si vas a reparar el carro, tengas que orar antes, ¿no? Si ya es una carcacha, ¿no? Como la que tiene Gibran. Ni siquiera trae carcacha, ni siquiera tiene un Dodge. Ya ven ustedes cómo hay eco aquí. Le adivinan a uno luego el pensamiento. Socorro, tienes que hacer algo, por favor. Bueno, vamos a otra cosa. En tercer lugar, vamos a ver la adopción de Mefiboset. Has de decir, ¿quién es ese tipo? Sobre todo si no has leído la Biblia, pues no sabes ni quién es, ¿verdad? Bueno, quizá esta sea la historia más importante e inolvidable de la adopción que se encuentra en segundo libro de Samuel. Si vas allá, segundo libro de Samuel, quiero que veas esta, es una historia maravillosa, una historia de adopción. En esta historia David adopta un hijo y a lo mejor algunos van a decir, pues ¿cuál tú? Yo nunca he visto eso. Ahorita lo vamos a ver. No me acuerdo, vas a decir. Bueno, vamos a ver a David que pasa por alto todo lo relacionado al orgullo y celos, a pesar de que era descendiente de uno de los enemigos acérrimos de David. Veremos que esta adopción es la imagen maravillosa de la gracia de Dios con nosotros. Mira, ve por favor a 2 de Samuel, capítulo 9. Vamos a ver un versículo así medio largo, pero yo creo que vale la pena para entenderlo un poquito. De hecho, en sus Biblias debe decir la bondad que hace David con Mefiboset. Algunas Biblias están tituladas en cada capítulo. Otras no, pero bueno, esta sí. Vamos a ver del 1 al 13. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postó sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Estamos todavía en el 6, ¿no? Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Híjole.
Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda la casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos, tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Aquí está la clave: como uno de los hijos del rey. ¿Lo estás viendo? Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Me hace llorar esta parte. Me aguanto nomás porque... Y mira, lo leímos todo porque teníamos que verlo todo el pensamiento, toda la idea, todo el plan para una persona lisiada como Mefiboset. Un hombre deforme, sin esperanza, sin propósito alguno, pero David le da misericordia y lo adopta como hijo y lo pone con él a la mesa. ¿Ves la imagen de la gracia allí? Ponerlo a la mesa. ¿Ves esa gracia de Dios ahí? Ahí está, nos recogió también nosotros de nuestra deformidad, de nuestras deformidades, y nos trajo a la mesa del rey. Eso es lo que hizo el Señor. Qué maravillosa historia de adopción. Una analogía que fuimos adoptados para formar parte de la familia de Dios. Los paralelos en la historia son sorprendentes. Fíjate, en primer lugar, David tomó la iniciativa. Ese es un punto muy importante porque también Cristo toma la iniciativa para venir y alcanzarte. No tú, ni yo. Él toma la iniciativa. David buscaba hijos varones restantes de Saúl. De la misma manera, el Señor toma la iniciativa en nuestra adopción. Además, David mostró su misericordia a uno que era indigno. ¿Lo ves? Tiene descendientes. Él era su... él es el enemigo, fue su enemigo número 1. Y lo mismo ocurre con el Señor. En el segundo lugar, el Señor nos busca a pesar de que éramos hijos del diablo, como acabamos de decir. A pesar de que lo odiábamos a Dios. Y tú dices: no, yo siempre lo tenía aquí colgado en una crucecita. ¿Y eso qué? No, es que lo tengo arriba de mi cama, en un crucifijo. ¿Ah, sí? Quémalo, por favor. Uf, se te persinan ahí 500 veces, ¿verdad? Es increíble cómo muchos creen que tienen a Dios, pero en realidad lo odian. ¿Por qué? Porque no le conocen, no conocen su palabra, porque no le obedecen. Tan simple como eso. Entonces, fuimos adoptados por el Señor, a pesar de nuestro pecado, de nuestra deformidad, para formar parte de la familia de Dios. Los paralelos en la historia son sorprendentes. Fíjate, en primer lugar, David tomó la iniciativa, como ya dije,
pero también buscaba hijos varones restantes de David, bueno, también. Y además David mostró misericordia a uno que no era, o sea, que era indigno. ¿Lo ves? ¿Tiene descendientes? Yo voy a buscar hacerle misericordia. No importa que haya sido mi enemigo número uno. No importa. Así que nos busca a pesar de que lo odiamos, de que lo hemos despreciado. Quizá por muchos años. No sé cuánto. Mira, vayan a Colosenses, por favor. Capítulo 1. Versículo 21. Dice aquí, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Nota eso, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, ¿qué? Os ha reconciliado. Te ha reconciliado. Si aún no te sientes reconciliado, es el tiempo. Este es el tiempo. Mira, en tercer lugar, David solicitó a alguien que era socialmente marginado. ¿Cuántos de nosotros éramos socialmente marginados e incluso despreciados? No creo que algún rey se interesara por mí. Nunca conocí a ningún presidente, ¿no? Nunca le estreché la mano a ningún. Cuando mucho me acuerdo así, cuando yo era adolescente, fue a Guadalajara López, ¿cómo se llama? Todos son López, creo. En serio que sí, mano. ¿Verdad? No, López, no de acá ahorita. No, López Mateos. Adolfo, Dulces Paseos le decían. Adolfo López Mateos. Cuando mucho lo vi como a unos 10 metros. Y ya me fui muy contento. Pero ven ustedes, o sea, ¿cómo estábamos? Estábamos de lo peor. Estábamos alejados sin Dios y sin esperanza. Fue un amor de Dios desinteresado en venir y nos redimió y nos adoptó. Efesios 4:32 que dice, perdonándonos unos a otros como también nos perdonó a vosotros en Cristo. David lo hizo por amor a Jonatán. Ustedes saben del gran amor que tenía con Jonatán. Dios lo hizo por amor a Cristo, y así como David para mostrar la bondad, para extender su generosidad, para derramar bendición, así lo ha hecho Dios con nosotros. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahí está, y no solo nos adoptó como sus propios hijos, sino que nos hizo partícipes para heredar la plenitud de su reino. ¿Te imaginas eso? Todavía no me cae el 20, como decimos. ¿Qué es eso, Señor? ¿Cómo será? Así es como Dios nos adopta y nos ha traído amablemente a su palacio y nos ha sentado en su mesa. A la mesa del rey. Hemos heredado el reino. Nos ha dado la adopción del Nuevo Testamento. Entonces se puede entender la riqueza de lo que Pablo menciona en Romanos 9:4. Hablando de los judíos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. Dios trajo en primer lugar a los judíos y su propósito era que fueran sus hijos adoptivos, adoptados. Pero no iba a ser el final de todo. Gálatas 4:4-5, que leyó mi hermano al principio, nos dice, por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley,
a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. La adopción de hijos. Antes que fueras cristiano no eras hijo. Mucha gente dice que son hijos de Dios. No es verdad. No les creas. Los únicos hijos de Dios verdaderos son los que han sido redimidos por medio de la sangre preciosa de Cristo. Nada más. Los demás podemos orar por ellos, ¿no? Para que vengan a Cristo y algún día gocen de esta maravillosa relación que tengan con su Rey, con el Rey verdadero. No los reyes de la tierra. Ningún rey es superior al Rey de reyes y Señor de señores, por Dios. Y tú estás en su mesa. Fíjate nada más. Pablo está escribiendo aquí en Gálatas 4, de 4 al 5, a los gentiles aquí. Y Dios extendió su mano y adoptó a los gentiles, y luego extendió su misericordia y fue a los judíos y los adoptó, aquellos que estaban destinados para eso, ¿no? Para que se convirtiesen en sus hijos también. Muchos judíos. De hecho, los primeros cristianos en realidad eran judíos. Ahí en la fiesta de Pentecostés, ¿tú te acuerdas? Cuando el Espíritu Santo bajó y todos hablaban ahí en lenguas distintas, pero no era para que lo siguiera haciendo para la posteridad las iglesias. No, eran simplemente para que le dieran el mensaje de salvación a las diferentes personas que habían ahí de diferentes lenguajes, de diferentes lenguas. Y Dios usó esa gente para que hablaran de Cristo y de la resurrección. Y fueron salvos. En el mensaje de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? 5,000 o 3,000, no me acuerdo si son 3,000 o 5,000, pero después fueron 3. Sea como sea, perdonen el orden de los factores, pues no altera finalmente el producto, ¿no? De todas maneras hubo convertidos, ¿no? Ahora, ¿dónde los metieron? ¿Al Estadio Azteca o qué? ¿O al estadio de la universidad cualquier estadio? ¿Qué me importa? Bueno, si había uno, ¿no? El estadio romano. No los metieron ahí, estaban en casas. Distribuidos en casas. Y que imagínate nada más cómo Dios tiende su misericordia, adopta tantos gentiles, así como dice en Efesios 1:5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¡Qué maravilla! ¿No es cierto? En otras palabras, es como si Dios estuviera diciendo, según lo que yo he decidido y punto. Y es que no merecíamos ni siquiera que se fijara en nosotros. Así de simple. Quiero que escuches esto. En el primer siglo, cuando Pablo escribió esta epístola que estamos estudiando, los hijos adoptados eran en muchos casos, escucha, más honrados que los hijos naturales. Casi siempre adoptar se había convertido, se había visto como un acto de honor en aquel tiempo. Y era honroso, era un privilegio en un mundo de niños huérfanos ser elegido por alguien. ¿Sabes a cuántos mataron? ¿A cuántos cristianos mataron en aquel entonces? Tan solo en el circo romano, ¿te acuerdas? Nerón, ¿qué es lo que hizo? Una masacre de cristianos. ¿Y cuántos niños tenían en sus casas? Tal vez había muchos. Y eso era un honor, adoptar niños. Entonces, ser adoptado
hermanos, es una cosa noble. Por ejemplo, un hijo adoptivo era elegido deliberadamente para adopción y el padre alargaba o perpetuaba su nombre cuando el adoptado heredaba sus bienes, los bienes de su padre. Y cuando un padre en el mundo griego no tenía hijos, iba y buscaba adoptar a un hijo. Y era la disposición más noble que existía, porque cuando le dieron a ese nuevo hijo todos los derechos, cuando obtenía ese hijo, todos los derechos y privilegios pasaban a ser de ese hijo. Él no era de ninguna manera inferior. De hecho, él era elegido, en muchos casos podría ser superior al legítimo o al natural. Estoy hablando del niño adoptado. En muchos sentidos, un hijo adoptado podría tener una mejor acogida de alegría y afecto para un padre más que un hijo nacido de forma natural, y podría muy bien reproducir sus normas morales de su padre más que de sus hijos naturales. Y ese es el punto de todos los que adoptan hijos en un hogar cristiano, porque tienen la posibilidad de que estos hijos sean convertidos en hijos de Dios por la elección soberana de Dios. De hecho, si piensan un poco en la historia, somos la opción preferida de Dios. Eso es una cosa extraordinaria. Nosotros somos adoptados. Me refiero a todos nosotros, los cristianos, sobre la base de la elección libre y soberana de Dios. Nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo y aquí seguimos hasta que un día nos llame a su presencia. No solamente aquí estamos en un lugar privilegiado, no me refiero a estas 4 paredes, el hecho de tener a Cristo en tu vida. Somos privilegiados y un día estaremos en su reino para siempre. Algunos se nos adelantaron, pero están allá gozándose. Los extrañamos, pero están allá gozándose. ¿No quisieras tú estar un día allá en su presencia? Claro que sí. Y tú verás que eso es lo más maravilloso. Nos hemos convertido en herederos de nuestro Padre Celestial. Nuestra vida pasada se borró. Estamos libres, de absolutamente limpios como hijos de Dios. A lo largo del Nuevo Testamento se ve una y otra vez. Tú y yo no hicimos nada para ganarlo. Nada. No hiciste nada para merecerlo, no hiciste nada para acercarte, y nuestra gran gloria, gran Dios y Padre Celestial y su increíble amor y misericordia ha tomado la iniciativa para llegar a ti y amarte y darte una nueva vida diferente. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Esa nueva vida tenemos que vivirla realmente, no de dientes para afuera. No porque lo hayamos escuchado. No porque creas que estás en una iglesia viniendo los domingos, ya creas que ya eres parte de. No, tienes que tener una vida nueva. Tu vida tiene que cambiar. Tienes que dejar las cosas viejas atrás y honrar a nuestro Salvador, que tuvo su misericordia para venir a adoptarnos sin que nosotros mereciéramos absolutamente nada. ¿Sabes qué era lo que más merecíamos? La condenación. Eso era lo que merecíamos. Así que si estás dispuesto, si hay alguien aquí que verdaderamente de una vez por todas quiera probar las maravillosas delicias de su gran misericordia, ser parte de este reino, si sientes en tu corazón que debas pertenecer a este reino y nada más, es hora de arrepentirte.
Es hora de arrepentirte de tus pecados. Es hora de ser una nueva criatura. Jesucristo dijo, el que es nacido de nuevo, o sea, no es necesario nacer de nuevo, de agua y de espíritu. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Tienes que nacer. Bendito Padre, te alabamos y te bendecimos, te honramos, Señor. Tú sabes cuántas cosas hay en este tema que nos extendemos y nos extendemos porque es larguísimo, es increíblemente extenso. Que ni siquiera en esta vida que tenemos podríamos extender este mensaje, Señor. Tendríamos que vivir quién sabe cuántas vidas para alcanzar a llevar tu palabra a otras personas. Te pido por las personas que están aquí, si alguno todavía no se ha entregado a ti, que este sea el momento. Si alguien quiere ser adoptado por Cristo, este es el momento. Solamente pides que se arrepientan de sus pecados, Señor. Entiendan que son pecadores como nosotros, pero la diferencia es que nosotros como pecadores somos pecadores, pero pecadores redimidos. Aún estamos en un cuerpo que todavía no es transformado. Pero Señor, los demás, los que no han tenido el privilegio de tenerte en sus vidas, hoy sea el momento de decirle, Padre Celestial, perdóname, ayúdame a hacer lo que tú quieres que sea, Señor. Quiero que me adoptes como hijo tuyo. Me arrepiento de mis pecados. Entrego mi vida para ser una nueva criatura. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.